¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Hay muchas noticias interesantes en este día para comentar y poder alternarlas con algunos videos también importantes que tenemos. En el mes de la patria, que es el mes de febrero, hay situaciones interesantísimas. Se ha ordenado el arresto de un médico en Santiago. A ver si consigo el nombre del médico aquí. Un médico en Santiago que tiene orden de conducencia, se llama Luis José Díaz Estrella. No lo apresaron ayer porque estaba haciendo operaciones por problemas de labios leporinos a varios niños de Santiago, y una comisión de familiares, amigos y relacionados del médico dijeron que lo iban a entregar hoy a las 9 de la mañana en la Fiscalía de Santiago de los Caballeros. Contra este médico se ha emitido una orden de apresamiento porque él está acusado de amenazar a los periodistas Juan Bolívar Díaz, Uchi Lora, Amelia de Champs y el señor Cavada. Según la información que circula, en una manifestación de un movimiento patriótico nacionalista de Santiago, él mencionó los nombres de estos periodistas para que fue pidiendo la muerte de estos periodistas. Él ha sido sometido, se presentará hoy. Hay una característica en todo esto. La gente de Moca, de donde es oriundo el doctor Díaz Estrella, han salido abiertamente a defenderlo. Han dicho que se trata de un hombre íntegro y por sus expresiones yo pienso que en este caso están haciendo de una persona desconocida como el doctor Díaz Estrella un héroe nacionalista. Él y sus allegados han dicho que acudirán hoy en la mañana, probablemente ya lo hicieron, y que sostendrán en los tribunales las expresiones que se le atribuyen al doctor Díaz Estrella. Un médico profesional que es duartiano, un médico profesional que entiende que algo hay que hacer contra la inmigración haitiana, que entiende que el plan internacional en colusión con sectores nacionales para unificar la isla debe ser abortado. Un hombre que piensa en esas condiciones, profesional de prestigio, que públicamente defenderá su posición, podrá convertirse en un héroe si insisten en procesarlo judicialmente por este tema de Juan Bolívar y compartes. Él no debió amenazar nunca a nadie en caso de que finalmente se pruebe que lo hizo, pero tampoco hay que exagerar la nota. No hay que exagerar la nota. Un hombre como el doctor Díaz Estrella, a quien yo conozco, pero por el perfil que he visto publicado de él, proveniente de personas que lo conocen, yo no creo que sea una persona dispuesta a salir a matar a nadie. Hay oradores que cuando están entusiasmados frente al público, con un micrófono en la mano, se emocionan de tal manera que dicen lo que no deben decir. Amenazan a quien no deben amenazar. Pero del dicho al hecho
hay un gran trecho. E insisto, por el perfil de ese señor, Díaz Estrella, a quien no conozco personalmente, oriundo de Moca, opera profesionalmente en Santiago, por ese perfil, insisto, yo no creo que él se atreva a matar una mosca. Mucho menos compararlo con uno de los terroristas de la revista caricaturesca francesa Charlie Hebdo. A propósito de la revista Charlie Hebdo, el periódico Hoy publica una nota según la cual Amédi Coulibaly, uno de los terroristas musulmanes que cayó en el enfrentamiento con la policía francesa en el local de comida israelí, donde tenían rehenes, él estuvo aquí en Punta Cana junto a su esposa. Eso lo publica el periódico Hoy en el día de hoy, tomando una nota del periódico estadounidense The Washington Post. Coulibaly y su novia, Hayat Boumediene, habrían pasado unas vacaciones en Punta Cana, según el periódico norteamericano, nota que reproduce el periódico Hoy del día de hoy. El hombre en enero pasado asaltó un supermercado, propiedad judía, donde 5 personas perdieron la vida, incluyéndolo a él. En la información firmada por Michael Bourbon y South McKennett, no se ofrecen detalles sobre la fecha en la que la pareja estuvo en el país, aunque se presentan fotografías de Boumediene que posaba en bikinis en una playa y en alta mar en compañía de Coulibaly. Medios como Radio Caracol en Colombia, al hacerse eco del reportaje, plantean que Boumediene y Coulibaly visitaron el polo turístico de Punta Cana en Higüey. El mosaico de fotos que publica The Washington Post en su versión digital incluyen diversos lugares. Boumediene, de 26 años, quien nació en Francia, pero sus padres son oriundos de Argelia, es una de las mujeres más buscadas por las autoridades francesas en este momento porque se considera un importante eslabón del grupo que sembró el terror en enero, dejando 17 víctimas en el asalto a la revista Charlie Hebdo. Pues bien, yo no creo que vaya a llegar muy lejos este tema de Díaz Estrella, porque al final van a convertir a un médico desconocido en un héroe nacional, o por lo menos en un héroe regional. Hay que entender que mucha gente se siente mal, se siente indignada cuando aparecen orientadores de opinión pública que defienden causas que afectan la soberanía nacional. Y yo insisto en esto, se ve muy mal que en los medios de comunicación periodistas de vasta experiencia salgan a defender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Dominicana, que le pidan al presidente Danilo Medina que cumpla con ese adefesio y que públicamente propongan que se le conceda la nacionalidad dominicana a haitianos que no reúnen condiciones para ello. Entonces, y llegan a lo peor, acusan a la República Dominicana, estos mismos periodistas, de incurrir en apatridia, es decir, en quitarle la nacionalidad y dejar sin nacionalidad a gente que por definición de su propia constitución, como la haitiana, gozan de ese privilegio, aunque hayan nacido
no se sabe dónde. Pero hay algo más. En ese emocionalismo pro haitiano inexplicable, esos son colegas que se ponen a pedir sanciones contra la República Dominicana y coinciden con gente como el primer ministro de San Vicente y la Granadina, el señor Gonçalves, a quien el presidente Danilo Medina tuvo que poner en su puesto en la conferencia de jefe de Estado de La Habana, que todo el mundo vio. Entonces, cuando hay colegas que proceden de ese modo, que no se asusten cuando le digan en la calle traidores, porque cuando uno tiene una nacionalidad, la defiende por encima de todo y tiene que asumir algunas poses para defender situaciones enojosas que enturbian la soberanía nacional. Nosotros estamos de acuerdo con las expresiones del presidente Medina en La Habana. Él dijo: los haitianos viven en la República Dominicana como si fueran dominicanos. Disfrutan de todos los privilegios que disfrutan los dominicanos. Andan por doquier aquí sin ser detenidos. No se les preguntan para dónde van. Realizan todo tipo de trabajos e incluso desplazan a los dominicanos de trabajos que tienen que realizarse en determinadas esferas económicas. Estudian y se benefician del sistema escolar dominicano como cualquier dominicano. Y las mujeres parturientas haitianas cruzan la frontera para dar a luz aquí sin ningún problema. Y se quedan aquí. Y disfrutan del sistema de salud dominicano, no importa la precariedad del sistema. Entonces, cuando los haitianos disfrutan de esa solidaridad, no menciono la solidaridad del 2010 por el terremoto, pero cuando los haitianos disfrutan de esos beneficios, hay que ser muy cara dura para tener una campaña en la prensa diciendo que aquí se violan los derechos humanos de los haitianos, coincidiendo con organismos internacionales, coincidiendo con gobiernos extranjeros que lo que quieren es postrar a la República Dominicana y a través de ello unificar con el vecino Estado. Entonces, lo que ha ocurrido en este país, después que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13, es que el nacionalismo dominicano ha resurgido, ha rebrotado. Y aquí mucha gente pensaba como que eso eran cuentos de caminos. Pero aquí el dominicano, la mayoría de los dominicanos se han dado cuenta que tienen que defender la nacionalidad dominicana frente a Haití. Y hay unos colegas de la prensa que no entienden eso y que andan hablando de que aquí se está violando los derechos humanos de los haitianos, que aquí se está convirtiendo, se le está tratando como esclavo y todas esas cosas. Entonces, cuando uno oye eso, cuando la mayoría de los dominicanos oyen eso, lo menos que tienen que hacer, o lo menos que han hecho en la calle, es vociferarle traidores. Que el médico de Estrella se pasó en Santiago, sí se pasó, pero eso es una muestra de la intensidad emocional del debate del tema haitiano en la República Dominicana. Algo debe investigarse ahora, por otra parte, con relación al asalto que ocurrió en la casa del embajador de Haití, Fritz Ineas. Golpearon a un oficial, que es su escolta, amordazaron a una trabajadora doméstica y se llevaron, según dice el embajador Fritz Ineas, según una nota que estoy buscando, se llevaron 2 cajas fuertes. Entonces eso tiene que investigarse para que no sea, para que se determine si tiene alguna vinculación con el tema que estamos tratando, para que se investigue en su justa dimensión qué pasó, si fue un acto delictivo, de delito común, de ladrones
buscando joyas, buscando dinero, buscando armas, o si algo tiene que ver para afectar las relaciones con el vecino Estado, para hacerle daño al embajador Fritz Cineas, que es un diplomático de una carrera muy dilatada en la República Dominicana, a quien yo tuve el gusto de conocer personalmente cuando era corresponsal de la agencia alemana de prensa. Y el señor Cineas, si bien defiende los intereses de su país, no es un haitiano antidominicano, en el sentido de vivir exagerando y provocando enfrentamientos entre los dos países. Es un diplomático pacífico, es un diplomático negociador, es un diplomático que ama la paz. Entonces, ese desastre que ocurrió en su casa, ese desafuero delictivo que ocurrió en su casa, tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El presidente Danilo Medina inauguró la escuela básica Profesora Isabel Segura en San Luis, provincia de Santo Domingo. Veamos esa inauguración. Los pormenores de este acto pueden ser seguidos a través de CTV, Canal 4, Telecentro, Canal 13, RNN. Gracias a todo el esfuerzo de nuestro mandatario, van a poder tener una educación de calidad. Gracias le damos, señor presidente, y le pedimos al Todopoderoso que nos siga iluminando y le siga dando el sabor para que siga dándole a nuestro pueblo, a nuestra República Dominicana, todo lo que ella necesita. El progreso solamente se puede ver cuando nuestros niños, jóvenes y adolescentes pueden tener acceso a un gran conocimiento como hoy lo estamos viendo. Que Dios le bendiga. Hoy entregamos esta majestuosa escuela, 23 aulas que van a beneficiar a 805 estudiantes y que con el equipamiento que tienen asciende a una inversión de 61.921.181 pesos con 76 centavos. Así invierte el gobierno del presidente Danilo Medina el 4% para la educación, en la educación de calidad para sus hijos y para sus hijas. Aquí, en estos espacios que entregamos en esta tarde, además de las aulas, laboratorios, bibliotecas, comedor, tenemos 3 aulas del nivel inicial, que son para los pequeñitos de 5 años. Esas aulas tienen sus rincones tecnológicos. Educar a nuestros niñitos de 5 años de edad en el uso de la tecnología de la información y el conocimiento constituye un esfuerzo de nuestro ministerio,
pues combatimos a temprana edad la brecha digital que separa a los hijos de los pobres del resto del país, que sí tienen acceso a estas tecnologías. Esto es muy importante, queridos padres y madres, porque nuestros niñitos se van a familiarizar con unas tecnologías que son imprescindibles para poder salir hacia adelante en el mañana. Y consciente de eso, el gobierno del presidente Danilo está privilegiando a estos chiquitos en estas nuevas enseñanzas de la tecnología. La educación debe de ser integral y abarcar no solo los componentes del contenido de las materias, sino que debe enfocarse también en el uso de estas nuevas tecnologías por parte de nuestros estudiantes. Para este año, y siguiendo con el cumplimiento al 4%, tenemos un presupuesto que asciende a unos 119.000 millones de pesos. Y yo quisiera brevemente descomponerle a ustedes cómo es o a cuáles renglones se van a dedicar estos dineros. Para la educación inicial, es decir, para los niñitos de 5 años, estamos haciendo una inversión este año de 7.651.000 pesos con 59 centavos. La inversión global para los estudiantes de básica o de primaria es de 74.614.000 pesos. Y la inversión para los bachilleres, la educación media, es de 25.596.000 pesos. El gran total para estos 3 niveles asciende a la suma de 107.862.000 pesos con 16 centavos. Hay además 6.949.000 pesos con 83 centavos que son para las pensiones y las jubilaciones. El resto del presupuesto se distribuye en varios objetos que tienen que ver con servicios básicos, transporte, combustibles, etcétera, etcétera. Es un grato placer para nosotros estar en tan importante acto en el que nos corresponde dar la palabra de gracia al honorable señor presidente por esta majestuosa escuela que hoy nos entrega, la cual expresaremos al ritmo del presidente. El presidente Danilo es un hombre honesto y trabajador. Asumió un gran compromiso por una mejor educación. Aprobó el 4% para la educación y ordenó los puntos en toda la nación. Todas las familias de San Luis están agradecidas porque la acción del presidente Medina tenemos un mal extendido. El pueblo de San Luis se siente devocionado, rebosante de la dignidad, porque gracias al presidente Medina, los niños y niñas de nuestra comunidad recibirán desayuno, almuerzo, merienda y sobre todo una verdadera educación de calidad. Los niños y niñas de nuestra escuela nunca podremos pagarnos en relación a fregar la ley, por lo que nos deja el señor presidente en varios de los riesgos que pagará con creces que seguirán creciendo su gestión. Seguimos paso a paso hacia la verdadera transformación educativa con las demostraciones del presidente Medina. Todos y todas damos gracias a Dios por los logros alcanzados y porque el presidente como Danilo solo no se cada 100 años. Muchas gracias. El estudiante Darwin Miguel Mesa Mejía, de 6º grado de básica. El tiempo es oro, dice una expresión muy sabia que nos invita a aprovecharlo productivamente, y creo que esta gestión del señor presidente demuestra que la practica en su máxima expresión.
pues apenas iniciado el año, continúa el ritmo de entregas de obras que están cambiando el país desde la más importante transformación de todas, la del ser humano, promoviendo su superación desde la formación y demás garantías de sus derechos ciudadanos y humanos. Una muestra es la ausencia de pausas en la tarea de seguir cumpliendo los propósitos que se propuso y prometió el licenciado Danilo Medina, y son los datos que quiero compartir con ustedes. Hoy día se han incorporado 1.130 ingenieros a las obras del Estado, solo en las oficinas de la supervisora y el Ministerio de Obras Públicas, sin contar los ingenieros que están contratados en el Ministerio de Educación. Ingenieros que nunca antes habían tenido la oportunidad de ser contratistas y que lograron su participación como resultado de los primeros sorteos realizados por el gobierno en el inicio de la construcción de escuelas y estancias infantiles. También en los próximos días se incorporarán 462 contratistas nuevos correspondientes al cuarto sorteo. Pero también suman entre esta oficina de OISOE y el Ministerio de Obras Públicas más de 700 nuevos ingenieros y arquitectos que están trabajando como supervisores y coordinadores en la construcción de escuelas, estancias infantiles, centros de diagnóstico y de atención primaria. A nivel nacional hay más de 1.000 subcontratistas y suplidores involucrados en este desarrollo. Y si agregamos en el área de construcción de hospitales, están trabajando también más de 200 contratistas y suplidores y técnicos relacionados en el área sanitaria, eléctrica, agua potable, aire acondicionado, materiales de construcción, piso, etc. Como podrán saber, un total de 3.490 personas, ingenieros, técnicos y comerciantes involucrados en esta área, destacando que toda esta dinámica e involucramiento de tantos profesionales trabajando y suplidores de la industria de la construcción está impactando intensa y positivamente en la economía del país, en una expresión de la distribución racional y participativa de los recursos del Estado, algo que nunca se había hecho. Muchísimas gracias, señoras y señores, por su compañía grata esta tarde aquí. De manera especial, la presencia de los viceministros, de los funcionarios del MINER, las autoridades provinciales, municipales y distritales que han estado con nosotros. Una vez más. Le hicimos una entrevista a la doctora Ligia Lerux. Ella es la presidenta de la Cruz Roja Dominicana. Pasamos esa entrevista ayer y anteayer, pero conjuntamente hablamos con unos técnicos de la Cruz Roja Dominicana
que conocen muy bien su trabajo y le han dado un perfil moderno a esa institución. Vamos a ver unas explicaciones que nos dio el señor Sergio Vargas Puente, que no tiene nada que ver con Sergio Vargas, el músico. Él es el director nacional de Socorro y Emergencia de la Cruz Roja Dominicana y habló desde la instalación del 911 que funciona dentro de la Cruz Roja Dominicana para explicar cómo se hace el trabajo cuando una ambulancia es enviada a socorrer a alguien luego de una llamada. Todas las ambulancias del 911 son de la Cruz Roja Dominicana. Veamos esta presentación. La Cruz Roja está en el país entero. No solamente manejamos las ambulancias que tenemos a través del Sistema Nacional de Emergencia 911, sino también las ambulancias de la Cruz Roja que están en todo el país, distribuidas en la autovía Nordeste, en el Boulevard del Atlántico, en las filiales de la Cruz Roja, En 30 provincias que tenemos la filial. Todos esos puntos que ustedes ven son sitios donde tenemos radiocomunicación con lo que es el sistema completo de la red completa de Cruz Roja Dominicana. Y con nuestros repetidores acá. Desde aquí también llevamos lo que es el trabajo de las matrices, es decir, cuando nosotros recibimos una información, una ambulancia nuestra es despachada por el sistema hacia un evento, automáticamente reporta todo lo que ha ocurrido a nuestra central de radio para fines de nosotros mantener un control estadístico de los movimientos. Y trabajan 24 horas. Esto trabaja 24 horas, por favor. Ahí ustedes podrán ver, en aquella, donde pueden ver lo que es la matriz. Verá bajando, por favor, donde se ve el número de casos, donde se ve lo que es el evento generador, el motivo del servicio, donde se ve todo lo que va ocurriendo. Dale a la pestaña del lugar del evento. Ahí mismo es esta pestaña, donde dice el lugar del evento. A ver si fue en su domicilio, si fue en la vía pública, si fue en qué lugar fue. Luego y le dan seguimiento hasta que la ambulancia cumple con su trabajo. Usted verá ahora, sigue abajo. Entonces, el lugar del evento, la fecha, la hora de llegada, la hora de llegada al lugar, la hora de llegada al evento, la hora de salida del lugar, la hora de salida del evento y la unidad de ambulancia con la que estamos hablando. Ahí ya el operador no tiene que escribir mucho, solamente tiene que buscar en ese listado las unidades que están en el país, cuál es la que le toca, y continúa hacia abajo. Luego ahí vemos el agente causal, si fue un arma de fuego, si fue un accidente, qué ocurrió, cuál fue la causa. Luego sigue, luego lo que es el motivo del servicio y lo que son todas las causas que pueden ir teniendo más hacia él. Luego continúa, luego tenemos la cantidad de víctimas de 1 a 10 en cada evento. Luego tenemos qué número puede ser. Generalmente, ¿qué tiempo se toma el evento? Un evento así, un evento ahora mismo de llegar a la escena. De llegar a la escena, operar en ella. Ahora mismo se está trabajando entre 7 minutos a 10 minutos. Ese es el tiempo promedio. Hay momentos que dependiendo del tránsito se trabaja en 5 minutos o menos, dependiendo de la zona, porque las unidades están colocadas y tienen un perímetro de acción. Pero Santo Domingo es una ciudad muy complicada. Hay momentos cuando el tránsito es muy alto que ya es un poquito, y la falta de educación que tienen las personas con las ambulancias también es otro de los problemas que atrasan lo que es el servicio. Luego tenemos lo que es el nombre del socorrista, el nombre del chofer, el kilometraje de llegada, el kilometraje de salida, lo que son el nombre del operador. Ellos pueden trabajarlo desde acá o lo pueden ver desde llenar. Si la ambulancia no tiene en un momento un teléfono inteligente con internet, solamente llama aquí y entran todos los datos de forma manual. Si no, desde la ambulancia por internet pueden entrar todos esos datos, porque ellos tienen ese visor también. Y tú me dices que eso ellos lo hacen a nivel nacional. Una ambulancia operando en Jimaní. Estamos implementando ahora mismo con el 911 y en la autovía del Nordeste, en el Boulevard
y estamos trabajando con las ambulancias de la Cruz Roja en el país para que puedan también trabajar en ese aspecto. Ya todo depende de la expansión de la tecnología, por eso es este lugar que ustedes están viendo, estamos trabajando. Déjame ver todavía la matriz, por favor. Entonces, ahí usted ve kilometraje de llegada, kilometraje de salida, súbelo un poco, todavía un poquito más. Aquí se le pregunta siempre lo que es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, súbelo lo que es la frecuencia cardíaca de la persona, la sintomatología y el tratamiento. O sea, eso nos da a nosotros una idea de lo que ocurrió. Ahora ponme el visor. Entonces, en el caso de que... ¿En un accidente múltiple se le dan atención a todos o hay que enviar una ambulancia para cada uno? No, el personal que sea necesario. Lo que sea necesario, las cantidades que sea necesaria de ambulancia, el sistema la va a mover hacia allá. Pero se clasifican los pacientes en base a lo que se llama un triage, o sea, una clasificación de pacientes en masa. Cuando ocurre un accidente múltiple, se va trabajando con el paciente. Hay dos criterios. Dependiendo del tipo de situación, por eso es que se trabaja o con el paciente más grave o con el paciente que tiene más probabilidades de vida. Eso va a depender de la situación que se encuentre en el terreno y de la decisión que se va a tomar. Cuando el evento del metro, por ejemplo, que tú estuviste ahí, fue más o menos una situación de lo como en ese momento, por ejemplo, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando ocurrió el accidente del metro, que empiezan a llegar las unidades del despacho, quien controla el control operacional de las unidades, envía las unidades. Nuestro equipo, que llega junto con el equipo de salud pública, lo que hacen es un comando de incidente. En ese momento se empiezan a atender todos los pacientes que, sin importar su nivel de gravedad, y se van despachando los pacientes que ameriten más graves. Al mismo tiempo, en la escena se realizó lo que fue, como vuelvo y repito, un comando de incidente, donde se trabajó lo que fueron la atención de las personas que podían caminar y podían ser atendidas, que necesitaban oxígeno, que quizás tenían alguna pequeña o estaban nerviosos, se les dio apoyo psicosocial. En ese momento la Cruz Roja ha trasladado 2 unidades más, una a cada parada, donde teníamos camillas, teníamos otro personal de apoyo a las ambulancias que estaban ahí. Eso permitió también atender esa población que estaba en ese momento. Y que la situación no empeorara. No empeorara y que en términos de víctimas. Ese es el objetivo, eso es lo mismo lo que ocurre. Entonces, desde aquí nosotros podemos darle seguimiento. Como entonces fíjese, una de las estaciones que están ahora mismo reportando su entrada o salida del sistema, cómo está, si está lloviendo, cómo está. Entonces, acá nosotros podemos ir viendo cualquier emergencia que vaya ocurriendo y vamos viendo su nombre, si hay unidad, si fue una emergencia médica, una atención prehospitalaria, el lugar que ocurrió, la hora, o sea, todos los datos que yo le acabo de entregar y lo vamos viendo. Sí, se verifican. Se van verificando, eso lo puedo ver desde cualquier computadora. Esa información se le pasa al ministerio automáticamente y se hace un corte y eso nos permite también saber cómo se movilizan las unidades de ambulancia por día, cuántos movimientos tiene, cuál es la ambulancia que más se mueve, el kilometraje, cuánto es el recorrido, todo eso, y llevar todo ese control. ¿Es más eficiente trabajar en ese sistema en el Gran Santo Domingo o también tienen una proyección de trabajar igual en la zona este? Como Cruz Roja en el Santo Domingo Oriental. En Santo Domingo Oriental todavía tenemos una gran cantidad de ambulancias, como ustedes pudieron ver allá afuera, y se las puedo mostrar ahora mismo, que están dentro del sistema de lo que es el 911. El problema es que la situación no son las ambulancias. Lo que tenemos que trabajar es la prevención, o sea, que los accidentes no ocurran. Ese es el enfoque que nosotros le damos a la Cruz Roja, porque no hacemos nada con tener 300 ambulancias si vamos a tener 300 pacientes. Yo prefiero tener 30 ambulancias y que no haya que movilizarlas. ¿Por qué? Porque nuestra prevención ha sido tan efectiva que los accidentes no ocurren. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Con ayuda de ustedes. Nosotros necesitamos que ustedes llevar esa conciencia, esa educación al pueblo, de que las personas entiendan, aprendan a evitar los riesgos, que aprendamos a cruzar la calle, que aprendamos a lo que es la seguridad vial, las reglas de seguridad vial. Nuestro país ahora mismo está sufriendo una pandemia, podríamos decir, producto de la cantidad de accidentes en accidentes de tránsito que está provocando pérdidas en nuestra juventud. Nosotros estamos matando a nuestros jóvenes en los motores, estamos matando a nuestros jóvenes en los accidentes de vehículos. En competencia. Entonces, eso tenemos que trabajar con eso. Y eso es algo que nosotros podemos trabajar. El señor Lebrón, o sea, todo el departamento de comunicación acá quieren trabajar con usted y hacer esa campaña, esas promociones. ¿Podemos salvar a nuestra juventud? Yo todavía creo que sí. Ahora, depende de cómo nos ayudemos. O sea, no es la cantidad de ambulancias, es la prevención que hagamos para evitar eso. Por eso es que queremos que la Cruz Roja se acerque a ustedes y ustedes se acerquen a la Cruz Roja para que podamos trabajar en todo ese sentido. Muchas gracias. Sí.
Siembra Suelo. Hay otro técnico de la Cruz Roja Dominicana que se llama Joe Lugo. Él es el coordinador de la República Dominicana y Cuba. Él habló sobre un tema muy importante. Este joven técnico vivió 13 años en Cuba y estudió allá. La Cruz Roja Dominicana está desarrollando un programa preventivo en las cárceles del país. Veamos esta explicación que nos dio Joe Lugo sobre el trabajo que se realiza en las cárceles desde el punto de vista preventivo para evitar la expansión de enfermedades contagiosas. Cruz Roja Dominicana tiene un programa de control de epidemia en prisiones que se trata de brindar servicio de salud para tratar de controlar todas las enfermedades en los centros penitenciarios. Es un programa que abarca todos los recintos penitenciarios nacional. Se hace en colaboración de varios actores, principalmente con el Ministerio, con la Dirección, con la Procuraduría General de la República y la Dirección de Prisiones y el Ministerio de Salud Pública. Este programa abarca varias actividades donde nosotros tenemos formación que con la metodología FA, SPA, el apoyo psicosocial, se forman a los internos de los recintos penitenciarios para que ellos mismos den las primeras respuestas de todos los eventos de salud que puedan suceder. Además de eso, de acompañamiento y acciones en saneamiento, control de VIH, SIDA y AIDS. También se hacen jornadas de salud, se hacen también acompañamiento de la salud pública y también se acompaña a los centros penitenciarios a realizar sus programas de contingencia y a hacer los programas para enfrentar cualquier situación de emergencia. Por ejemplo, a veces hay recintos penitenciarios que se inundan, ante una inundación que tienen que hacer, ante un terremoto, ¿entiendes? Todas esas cosas. Todo ese tipo de ¿Qué tiempo tiene ese programa? Este programa es del año pasado. Comenzó a trabajar el año pasado. Ya Cruz Roja hace mucho que trabaja en prisiones. Hace mucho tiempo que Cruz Roja viene teniendo acciones en prisiones, pero el año pasado nosotros con una de las actividades que tenemos en el mismo programa, que es de hacer alianzas estratégicas con los actores, entonces elaboramos un programa elaboramos ese programa. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Áñez. ¿Y tu cargo aquí? Yo soy el director del Programa Nacional de Salud Comunitaria. ¿Eres graduado en Cuba? Sí. ¿Graduado? En Cuba. ¿Y qué tiempo estuviste en Cuba estudiando? En Cuba estuve 13 años. ¿Estudiando qué? Hice pediatría, hice medicina familiar y hice también una maestría en atención integral. Así. Termino la encuesta, termino el programa con una encuesta que hizo Asisa. Asisa dice, los PLDistas tienen que sentirse contentos, porque si no se da lo de la reelección, se da lo de Leonel. Y si se da lo de Leonel, no se da la reelección. Dice Asisa que Leonel Fernández ganaría con el 55.9% de los votos
y hay un 67% de los encuestados que favorece la modificación de la Constitución para la reelección de Danilo Medina. El expresidente Leonel Fernández ganaría en primera vuelta con un 53.8 y un 55.9 en dos escenarios diferentes si las elecciones fueran hoy, según la encuestadora Asisa. La encuesta, que se realizó entre el 29 y el 31 de enero pasado, revela que si la vicepresidenta Margarita Cedeño fuera la candidata del PLD, obtendría el 59.4% de los votos frente a Hipólito Mejía del PRM, que obtendría 17.3%, Miguel Vargas del PRD con 7.6% y el PRSC con 1.9%. También muestra que el 67.7% de los electores favorece la modificación de la Constitución de la República para permitir al presidente Medina la posibilidad de repostularse. Si Fernández se mide contra Hipólito y Miguel Vargas del PRD, obtendría un 55.9% contra un 16.5% de Mejía del PRM y 8.3% de Miguel Vargas. Si yo fuera PLDista, estaría sumamente contento porque tendría una carta donde, si se reelige, el presidente gana. Si el candidato presidencial Leonel Fernández gana y si la candidata es Margarita Cedeño también gana. Entonces, contra una oposición así, ¿qué se puede esperar? Los PLDistas están cómodos para las elecciones del año que viene, pero muchas veces uno está en una situación tan cómoda, que la daña. De eso vamos a hablar después. Nos vemos. Feliz fin de semana.